inicio a la primera clase, conversaba con su compañero Cuevas para dividirla en dos clases, más que todo por lo extenso del material. He intentado reducir algo del texto respecto a las clases de semestres anteriores. Eh, He agregado algunas cosas que no estaban previamente. La mayoría es de su libro de referencia, el Guyton, que fue el que me brindó el doctor Caballero para empezar. Sé que este semestre le iban a incorporar un nuevo texto y bueno, de eso he tomado algunas cosas también. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo durante la presentación o al final, como prefieran. Así es que damos inicio. Para el día de hoy, pretendo pues abarcar la mitad de los temas para dividirlo mitad y mitad, así es que empezamos con la parte de eritrocitos, anemia y policitemia. Bueno, aquí a manera de introducción, pues la hematopoiesis viene de dos vocablos griegos que son hemato de sangre y poiesis de formación, así es que este es el proceso de formación de las células sanguíneas y estas células sanguíneas, que es de lo que se trata, pues esta clase en sí, son los hematíes, las plaquetas y los leucocitos. Estos tienen dentro de sus características, las principales son que tienen una vida media corta y debido a esto van a estar en una renovación permanente. Entonces, empezamos con los hematíes el día de hoy, en el cual la vida media es de 120 días. Las plaquetas tienen una menor vida media que va entre 8 y 10 días y de manera más variable la vida media de los leucocitos. ¿Por qué variable? Porque va a depender de cuál de los leucocitos y de la actividad de los mismos. Si bien vemos aquí que los granulocitos en la circulación en un paciente que no tenga ninguna infección, ninguna injuria para el cual ellos tengan que ir a defender, va a ser de entre 8 a 10 horas en la circulación si van, si hay alguna infección en el cuerpo, pero si no, si es el paciente sano, la vida media va hasta 2 días, los granulocitos, los linfocitos mucho más, incluso años. Y la producción, pues aquí la tienen, va a ser un poco variable, pero lo más importante para temas prácticos de su clase, que recuerden la vida media de estos y por lo general las preguntas respecto a esto van enfocadas en cuanto a la vida media de los mismos. En cuanto a la hematopoiesis, el proceso de formación de estas células desde eh, el embarazo, desde que se está formando el producto, en los primeros meses, alrededor de los primeros 2 meses, va a depender prácticamente por completo del saco vitelino. Ya poco antes de los 2 meses ya empiezan a participar otros órganos en sí, el hígado, el vaso, y también ganglios linfáticos que si no bien no aparecen en esta gráfica, pues también participan alrededor del sexto para el vaso, a partir del séptimo mes ya va bajando la producción a nivel del hígado y es cuando entonces la médula ósea empieza a participar en la formación del mismo, de modo que al momento del nacimiento la hematopoiesis va a depender casi que exclusivamente de la médula ósea. Después del nacimiento, ya a partir de los 25 años en adelante aproximadamente, la formación de estas células a nivel de huesos largos como el fémur y la tibia va a ir en descenso y luego de este periodo entonces va a depender de otros huesos planos como las vértebras, esternón y las costillas. Entonces, después en la vida postnatal, estos son los principales sitios de formación de células sanguíneas. Pero, ¿qué sucede en un paciente que tenga una enfermedad, ya sea autoinmune, hematológica, que afecte la médula ósea y la incapacite para realizar la hematopoiesis? Aquí el hígado y el vaso, principalmente el hígado, van a retomar esa función de hematopoiesis para tratar de compensar ese déficit. Entonces es lo que conocemos como la hematopoiesis extramedular, como su nombre lo indica, porque se produce ya fuera de la médula ósea.
algunas generalidades de la médula ósea, pues esta permite un microambiente óptimo para que estas células se aniden, proliferen y se puedan diferenciar más adelante. Este microambiente entonces tiene la participación en sí de otras células, células endoteliales, macrófagos, linfocitos, factores solubles, como citoquinas, interleuquinas y otras proteínas de la matriz extracelular, como son el colágeno, la fibronectina y también la laminina. Entonces, estas células madres, las stem cell, tienen dos características muy importantes, que son que tienen una capacidad de autorrenovación para dar origen en sí a otras células madres y que tienen la capacidad de diferenciarse hacia otros linajes celulares, hacia otras células que posteriormente van a madurarse. Entonces empezamos en sí con los eritrocitos. ¿Bien? Una función importante de esta, prácticamente la función más importante, es de transportar la hemoglobina. Y esta hemoglobina, pues a su vez va a transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Algo aquí de teoría, algo poco práctico, pero que sí tienen que saberlo, es que alrededor del 3% de estos se filtran por la membrana capilar hacia el espacio tisular a través de la membrana glomerular del riñón y entonces de aquí hacia el filtrado glomerular, y eso va cada vez que los capilares pasan por la sangre. En cuanto a las características morfológicas de los eritrocitos como tal, pues que estos son discos bicóncavos, el diámetro medio de 7.8 micras, el espesor de 2.5 micras, dependiendo del lugar, esto en el punto más grueso y en el centro, que es más delgado, es de 1 micra, y el volumen medio de estos es de 90 a 95 micrómetros. Esto poco lo pregunto en el examen. En el primer semestre que les di la clase sí les regalé este puntito de las características, pero son cosas básicas pues que toca saber. En cuanto a la concentración de los mismos en la sangre, va a variar un poco si en hombres y mujeres, y es de 5.2 por 10 a la 6, en mujeres 4.7 por 10 a la 6 por milímetros cúbicos. Y aquí a tener en consideración que las personas que viven en mayores altitudes van a tener más eritrocitos. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante, el por qué este cuadro, pues sí, para que se aprendan los valores normales. Si no se lo aprenden en este momento, pues durante su práctica, durante el internado, van a ver muchas biometrías hemáticas, muchos VH, y ya sí tienen que saber los rangos de referencia, pero la mayoría de los laboratorios pues traen sus rangos de referencias impresos. Aquí pues para concentración, con práctica, el valor normal de hemoglobina entre hombres y mujeres y el hematocrito, acá el volumen corpuscular medio, por arriba de esto hablamos entonces de las anemias, vamos a ver, incluso a verlo más adelante cuando hablamos de las anemias megaloblásticas, que son eritrocitos de mayor tamaño, macrocitos como tal, si es menor de 80, 82, dice aquí el up-to-date, entonces estamos hablando de microcitosis. Acá cuando vemos la concentración media de la hemoglobina corpuscular, entonces nos habla de la concentración en sí de la hemoglobina en los glóbulos rojos y entonces podemos hablar que si es una hemoglobina, eh, en los casos de anemia, si es una anemia hipocrómica o hipercrómica, si es mayor de este rango, hipercrómica, si es menor, hipocrómica, el RDW, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, nos habla entonces de la homogeneidad del grupo de células de los eritrocitos, en este caso, que estamos viendo si es heterogénea, mayor de esto, si no homogénea. El porcentaje de reticulocitos y según esto, entonces vamos a hablar posteriormente y haciendo unos ajustes por cálculos dependiendo del hematocrito, podemos hablar más tarde de las anemias regenerativas y arregenerativas, que con más calma les voy explicando esto, el valor de referencia normal de las plaquetas
y de los glóbulos blancos en general. Entonces, en cuanto a la cantidad de hemoglobina en las células, pues tenemos que saber que los eritrocitos tienen la capacidad de concentrar la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, hasta 34 gramos por cada 100 mililitros de célula. Cada gramo de esta hemoglobina pura es capaz de combinarse con 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, entrando ya a hablar en sí de las células madres como tal, partimos de la célula madre, acá en amarillo, la célula madre totipotencial. Esta célula madre es la célula que es capaz de producir cualquier tipo de célula del cuerpo, hasta aquellas células extraembrionarias. Luego de esta, partimos entonces con las células madres pluripotenciales. Estas son capaces de producir entonces las tres líneas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces las multipotenciales van a poder producir solo un tipo de linaje, dependiendo cuál se formó, pues solo de esa van a poder producir, y posteriormente vamos a tener las células ya diferenciadas como tal, dependiendo del origen de cada una. Aquí como ejemplos de la misma, a nivel de la capa endodérmica, pues pulmones, páncreas, acá de mesodermo, las mismas células rojas, también las células musculares, y acá a nivel ectodérmico, pues lo que son las neuronas y también la piel proviene de esta línea celular. Entonces, vamos a hablar sobre la diferenciación de las células madres hematopoyéticas. Aquí partimos de lo que veníamos hablando, de la célula madre, aquí la célula madre multipotencial, que está en el vértice entonces de esta jerarquía, es la célula madre que está en la fase G0 del ciclo celular, que es la fase quiescente, y esta va a tener una capacidad de autorrenovación que es indefinida. Posteriormente pasamos a las células madres progenitoras. Estas son aquí pues señaladas. Tenemos la unidad formadora de colonias linfoides acá a su derecha y la mieloide a su izquierda. Entonces, a partir de aquí se van a ir diferenciando entonces los distintos linajes celulares. Estas ya tienen una capacidad de renovación que va a ser más limitada. Solo entonces la que viene siendo el grupo mieloide y del grupo linfoide. Linaje mieloide y linfoide. Entonces acá vamos a tener ahora ya las células progenitoras de las unidades formadoras de colonias, aquí pues las granulocíticas, eritroides, monocíticas y megacariocíticas. Acá entonces a su derecha las células progenitoras de las unidades formadoras de colonias linfoides, que van a diferenciarse solo en el linaje linfoide. Posteriormente, entonces vamos a tener las células progenitoras ya más, de una forma más específica. Acá la unidad formadora de colonias eritroides, que las tenemos aquí, las granulocíticas y monocíticas, que en grupo pues granulomocíticas, los granulocitos, neutrófilos, monocitos, sinófilos, basófilos, y acá pues también los monocitos, y la serie megacariocítica, pues acá a la izquierda, que vienen siendo las plaquetas. Entonces, estas células precursoras corresponden a las células morfológicamente reconocibles en el microscopio, o sea, que posteriormente van a dar origen a estas que mencionaba. Entonces, las células maduras, ya aquí cuando tenemos las plaquetas, glóbulos rojos, neutrófilos y demás que están señaladas, estas ya son las células maduras como tal. Ya de ahí en adelante ya no se van a ir a seguir dividiendo. Ya han perdido su capacidad de división y ya son entonces funcionalmente activas. Entonces, tenemos dentro de estos procesos, tenemos otras proteínas, ¿sí? Otras células que participan, ya sea induciendo el crecimiento de estas células que mencionaba,
y van a ser entonces los inductores del crecimiento, y otras que van a participar estimulando la diferenciación de esas células y pues como su nombre lo dice, son las proteínas inductoras de diferenciación. Entonces, en el caso de los glóbulos rojos, la exposición a niveles bajos de oxígeno por periodo prolongado va a inducir tanto el crecimiento como la posterior diferenciación de la serie roja para que haya una mayor producción de eritrocitos. Y esto es lo que ocurre en aquellas personas que viven en mayores altitudes, que era lo que mencionaba anteriormente. Entonces, un poco acá de los estadios de diferenciación del eritrocito, partimos del proeritroblasto, que es la primera célula que puede identificarse como proveniente entonces de la serie eritrocítica. Posteriormente tenemos el eritroblasto basófilo, basófilo por el color que adquiere al teñirlo con tintes básicos, de ahí el eritroblasto policromatófilo, el ortocromático y posteriormente el reticulocito, que es el que va a salir entonces de la médula ósea hacia la sangre periférica, y tenemos posteriormente pues el eritrocito. Entonces, aquí vamos a tener entonces la unidad formadora de colonias eritroides grandes y abundantes. Esta pues la primera célula progenitora comprometida hacia este linaje, el linaje eritroide. Y hay que tener en cuenta pues que, bueno, todo esto está ocurriendo en la médula ósea durante los primeros 5 días y está expresa en su membrana antígenos y receptores, antígenos de superficie como el CD34, 133 y el 33, que son clústeres de diferenciación, y otros receptores para la interleuquina 1 y también para otra unidad formadora de colonia, acá de granulocitos y monocitos. Posteriormente, entonces vamos a tener lo que viene siendo la unidad formadora de colonia de eritrocitos, pero ya acá eritroides pequeños y escasos eh, van a formar pequeñas colonias eritroides y también en su membrana van a expresar otros receptores. Aquí a tener en cuenta que esta es la célula que tiene receptores para la eritropoyetina y también pues para otras partículas como la transferrina y glicoforina A. Pero aquí recuerden la eritropoyetina porque más adelante vamos a hablar también algo sobre esto. Entonces, la maduración de la unidad formadora de colonias eritroblásticas da lugar al proeritroblasto. Entonces, este es el primer precursor eritroide que se puede reconocer morfológicamente en la médula ósea, que era lo que presentábamos previamente. Y acá entonces, al final, aquí remarcado, cada proeritroblasto, en un periodo de 5 días, aquí en la médula ósea, 5 días de maduración, puede producir entonces de 16 hasta 32 reticulocitos. Y el reticulocito, que acá aquí lo tenemos señalado en morado, y acá ya en rojo, pues los eritrocitos como tal. El reticulocito deja de dividirse, ya no se divide y permanece al menos 24 horas en la médula ósea, que era lo que decía, que posteriormente esta es la célula que va a salir hacia la sangre periférica para formar luego pues el eritrocito maduro. Entonces, durante el estadio de reticulocito, acá lo tenemos nuevamente, vamos a ver que la célula pasa de la médula ósea a los capilares sanguíneos mediante diapédesis. ¿Y qué es la diapédesis? Pues el proceso por el cual luego también les muestro con un diagrama algo de esto. La célula pues se exprime, logra pasar entre dos células endoteliales para ir luego hacia la circulación, y debido a la vida media corta del reticulocito, su concentración entre los eritrocitos sanguíneos es baja, es alrededor o menor del 1%. Entonces, ¿cómo se regula la eritropoiesis? El mecanismo fundamental por el cual los tejidos expresan la necesidad de oxígeno
y regulan entonces, dependiendo de esta necesidad de oxígeno, la masa de eritrocitos es mediante la secreción de eritropoyetina, ¿sí? eh, donde se sintetiza principalmente a nivel renal, el 90% en las células peritubulares renales y un 10% en los hepatocitos. ¿Ok? Por eso en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya con una anemia, pues producto de esto, se le aplica eritropoyetina subcutánea, pues porque ya perdieron la capacidad de sintetizar pues la eritropoyetina. Entonces, aquí tenemos la unidad formadora de colonias eritroides, que era lo que les mencionaba previamente, para que recordaran. Entonces, al estar en ciertas condiciones, como esta que mencionó acá, disminución del oxígeno atmosférico, que haya disminución de la volemia, que haya alteraciones cardiopulmonares que impidan la oxigenación adecuada o que haya una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Todo esto va a desencadenar o a disparar mecanismos celulares para estimular el sensor de oxígeno, que es este. ¿Y cómo se hace? A través de el factor inducible de hipoxia tipo 1. Entonces, una vez aquí activado o estimulado ese factor, este sensor, perdón, de oxígeno, va a inducir en sí un estímulo sobre esas células peritubulares renales o el 10% que lo hace el hepatocito para que haya mayor producción de eritropoyetina. Esta estimule la unidad formadora de colonias eritroides y haya pues mayor formación posterior de proeritroblasto y así aumente la masa de glóbulos rojos como tal. Si algo no va quedando claro, me avisan y con gusto lo explicamos nuevamente. Entonces, el resultado aquí de la activación de esa eritropoyetina, ese estímulo sobre la eritropoyetina, es un incremento en su producción para que posteriormente entonces aumente la masa de glóbulos rojos. Pasando a otro punto, la maduración. Ahora hablábamos de la producción de los eritrocitos. Ahora, estos eritrocitos no solo se producen, sino que también llevan un proceso de maduración. Entonces, para esta son esenciales ciertas vitaminas, como la vitamina B12, la cianocobalamina y el ácido fólico. Entonces, para la síntesis principalmente del ADN de estas. Y cada una de ellas es necesaria para formar el trifosfato de timidina de estas células. Y la falta entonces de B12 y ácido fólico va a llevar a un trastorno de la maduración del eritrocito y no solo de la maduración, sino también de la división del núcleo de estos eritrocitos. Entonces, ¿qué pasa? La célula se va a formar un eritrocito anormal. No se maduró adecuadamente, creció más de la cuenta, que es lo que tenemos aquí representado, un macrocito, ¿ok? Si lo comparamos con el eritrocito normal, pues este tiene un mayor tamaño, ¿ok? Pero este mayor tamaño no quiere decir que sea mejor para el eritrocito, porque este es más grande, pero tiene una membrana más frágil, ¿ok? Entonces, al exponerse a situaciones de estrés, no va a soportar entonces las presiones que se ejercen sobre esta célula y la vida media del mismo pues va a ser más corta, ¿ok? Entonces, hablamos en sí de un fallo en la maduración en el proceso de la eritropoyesis. Entonces, este fallo en la maduración, ya sea por mala absorción de la vitamina B12 en el aparato digestivo, vamos a ver más adelante en otro diagrama los diferentes sitios por los cuales se puede afectar la absorción de la vitamina B12. Uno de estos es la falta de factor intrínseco, que disminuye entonces la disponibilidad de la vitamina B12. ¿Ok? ¿Por qué disminuye su disponibilidad? Porque el factor intrínseco en sí se une a esta célula para protegerla, a esta célula no, perdón, a la vitamina B12 para protegerla de los ácidos gástricos. Si no hay factor intrínseco, si este está deficiente, pues
la vitamina B12 no se va a absorber porque se va a destruir con las enzimas que se liberan a nivel gástrico durante la digestión. Entonces, una vez que se haya absorbido la vitamina B12, primero se almacena en grandes cantidades en el hígado y de ahí pues se va liberando lentamente dependiendo de las necesidades de la médula ósea para la producción de nuevos eritrocitos. Bueno, esto se lo pongo en un cuadro al final de una forma más fácil de captar y tengan en cuenta esto, que para que haya en sí un déficit clínico de vitamina B12 y que por este déficit haya anemia por el mecanismo que ya conocemos del fallo en la maduración, es necesario que pasen hasta 3 a 4 años de ese déficit de vitamina B12. Es en un tiempo bastante largo comparado con cuando hay anemia por déficit de ácido fólico, que más adelante vamos a ir viendo. Entonces, aquí el diagrama del que le hablaba de la absorción de la vitamina B12 o cianocobalamina. Aquí, pues, el primer déficit, se lo señalo acá arriba en el diagrama, el primer déficit va a ser que la persona no ingiera la cantidad suficiente de cianocobalamina o vitamina B12, ¿ok? ¿Dónde obtenemos esa vitamina B12? Principalmente de las carnes, ¿ok? Entonces, las personas vegetarianas que no se suplementan con vitamina B12, pues en un lapso de 3 a 4 años, como mencionaba previamente, pues van a ir desarrollando una anemia por déficit de B12. Entonces, eh, la persona ingiere la cianocobalamina a nivel de la digestión inicial, con la participación pues, de la saliva, se va a liberar la aptocorrina. ¿Okay? La aptocorrina es una proteína que se va a unir a la cianocobalamina a nivel del estómago. ¿Okay? Si bien les estuve hablando previamente de la anemia perniciosa por déficit de factor intrínseco, y vemos que aquí ya a nivel gástrico hay factor intrínseco, pero todavía no unido a cianocobalamina, ¿ok? Por acá más adelante, a nivel de duodeno, es que se une el factor intrínseco a la cianocobalamina. Pero ¿por qué aparece desde acá a nivel gástrico? Pues porque se produce por las células parietales del estómago. ¿Ok? Células parietales. Y si hay anticuerpos que atacan estas células parietales, va a llevar a que no se produzca este factor intrínseco, no se produzca en la cantidad adecuada y es lo que conocemos como la anemia perniciosa. ¿Ok? Ya sea por una pérdida de factor intrínseco, un defecto en el mismo factor intrínseco o en aquellos pacientes a los cuales se les realice procedimientos, ya sea gastrectomía, bypass, banda gástrica, o que sufran gastritis atrófica, incluso aquellos que usan antiácidos de manera crónica pueden tener un déficit en este factor intrínseco y en la absorción posterior de la vitamina B12. Entonces, aquí vamos por acá, la cianocobalamina se unió a la aptocorrina, permanece unida a la aptocorrina hasta la primera porción del duodeno. Aquí las proteasas pancreáticas van a romper esta unión entre la cianocobalamina y la aptocorrina para que luego entonces el factor intrínseco se una a la cianocobalamina, ¿ok? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa si el paciente tiene una pancreatitis, más que una pancreatitis crónica? Porque, como le decía, este es un proceso de estas manifestaciones clínicas para que se den tienen que llevar un largo periodo de tiempo. Entonces, una pancreatitis crónica como tal, un largo tiempo con déficit en la producción de las proteasas pancreáticas, no se va a disrumpir esta unión entre la sonocobalamina y la aptocurrina, sino que van a permanecer unidas. No se le va a unir el factor intrínseco a la cianocobalamina. Entonces, pacientes con pancreatitis crónica también pueden cursar con déficit de vitamina B12. Entonces, a nivel de duodeno va la cianocobalamina acá unida al factor intrínseco, ¿ok?
pero esto también se puede ver afectado en pacientes con parásitos, el Disphyllobothrium latum, que lo preguntan bastante en la clase de parasitología, al menos en la Universidad de Panamá, que fue donde me formé, lo preguntaban. Acá la doctora Coquier, por ahí la escucho hablar, de que en los morning también de nosotros en medicina interna lo preguntan. Así es que este parásito principalmente, también el sobrecrecimiento bacteriano y otras enfermedades diarreicas como la sprue, pues también puede alterar este tránsito de la cianocobalamina por el resto del intestino. Y esta cianocobalamina no se viene a absorber sino hasta la porción del ileum terminal. Así que pacientes con enfermedad de Crohn o que hayan sufrido una resección del ileum, ya sea alguna obstrucción u otro motivo quirúrgico, pues también van a tener una alteración en sí en la absorción de la cianocobalamina. Entonces aquí se une al complejo Kublin, que también se puede afectar por otras enfermedades autoinmunes poco frecuentes, la verdad. Esta enfermedad de Imerslund-Grasbeck, y aquí pues a nivel lisosomal se incorpora y va a la sangre el 80% unido a aptocordina, 20% unido a la transcobalamina. ¿Okay? Un proceso un poco extenso, pero bastante sencillo y detallado aquí en esta gráfica. Esta sí es del New England Journal of Medicine, una publicación no tan reciente, 2013, pero bastante práctica. Esta es la que más me gusta de las que he revisado de vitamina B12. Entonces, el fallo en la maduración, como decíamos, no solo va a ser por déficit de B12, sino que también puede producirse por una deficiencia de ácido fólico. Este lo encontramos principalmente en las verduras, algunas frutas y en carnes, principalmente hígado. Las personas con anomalías en la absorción intestinal, como la sprue que mencionaba previamente, pues tienen a menudo dificultades graves para esta absorción, ácido fólico y, como decía, también vitamina B2. Y esta es una tabla que compara algunos aspectos del metabolismo de la vitamina B12 y del ácido fólico para cuestiones prácticas y para que se la aprendan. También para el examen, de aquí les saco una que otra preguntita. Tengan en cuenta que los depósitos de ambas vitaminas, ¿ok? Va a ser variable. La vitamina B12, este depósito, aunque es una cantidad menor de 2 a 5 miligramos, es suficiente para suplir las necesidades de B12 hasta por 4 años, que es lo que hablaba de ahí en adelante. Entonces, que el paciente presenta la anemia por déficit de B12, ¿ok? Pero el ácido fólico, a pesar de que los depósitos son mayores, estos solo suplen las necesidades de ácido fólico por 3 meses. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. El lugar de absorción de la vitamina B12, lo acabo de mencionar, es en el ileum terminal y del ácido fólico, entonces en el duodeno y yeyuno. ¿Ok? Bueno, más que todo eso. eh, Todo aquí es importante, pero para cuestiones prácticas, pues estos son los aspectos para diferenciarlo de una forma más rápida, por cuestiones de ustedes de examen. Ya más adelante, cuando entren a su rotación clínica, pues ya sí tienen que aplicar cosas más específicas del mismo. Entonces, en cuanto a la formación de la hemoglobina, la síntesis comienza entonces cuando los glóbulos los rojos se encuentran en esta etapa que ya conocimos del proeritroblasto. Ahí empieza la síntesis de hemoglobina y continúa hasta la etapa de reticulocitos. Entonces, cuando los reticulocitos salen de la médula ósea para pasar a la sangre, al torrente sanguíneo, ahí continúan formando mínimas cantidades, ya una menor cantidad de hemoglobina durante 1 o 2 días, hasta que se convierten posteriormente en eritrocitos maduros. Entonces, ¿cómo se forma la hemoglobina? En primer lugar, pues tenemos el succinilcoenzima A. Tenemos dos succinilcoenzima A provenientes, como ya todos ustedes sé que lo saben, del ciclo de Krebs.
estos dos succinyl-CoA se unen a dos glicinas para formar un anillo pirrol. Entonces necesitamos cuatro pirroles para formar entonces la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se une a un átomo de hierro y forman el hemo. ¿Ok? Entonces necesitamos un hemo más un polipéptido para formar una cadena de hemoglobina. ¿Ok? Hay distintos tipos de cadenas, vamos a verlo más adelante, pero para la hemoglobina A, que es la hemoglobina de un adulto normal, la de mayor porcentaje va a venir de dos cadenas alfas y de dos cadenas beta. Aquí tenemos la cadena alfa o beta, el polipéptido representado más que todo. Entonces, aquí tenemos del libro de fisiología de Gannon. Aquí tenemos que durante la gestación, las distintas, y de la gestación hasta que nace el producto y hasta la vida adulta, cuáles son las cadenas que van más prevalentes. Acá la cadena gamma, fetal, al inicio, durante la gestación, es de las más prevalentes junto a la cadena alfa, pero luego el nacimiento ya va disminuyendo. Acá la cadena delta todavía se mantiene como hasta un 10% aún en el adulto, y la cadena beta junto a la alfa entonces son las principales ya durante la vida adulta, que viene siendo pues la que forman la hemoglobina A, representa el 90% entonces de la hemoglobina en estos pacientes. Acá hay otras cadenas como el epsilon, que están más que todo en la vida embrionaria, ya después van siendo mucho menos frecuentes. Entonces, las anomalías en las cadenas pueden alterar también las características físicas de la molécula de la hemoglobina. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco de la anemia falciforme, que es de las anemias más conocidas y más frecuentes también. Aquí el aminoácido valina sustituye el ácido glutámico en un punto de las dos cadenas beta. Estas son cosas que ya seguro conocen también y deben pues saberlas muy bien, no solo para cuestiones de examen, sino para aplicarlo también a su práctica clínica. Cuando este tipo de hemoglobina se expone a cantidades bajas de oxígeno, esta se va a deformar y va a formar cristales dentro de los eritrocitos. Estos entonces van a imposibilitar el paso de las células por los capilares, principalmente los capilares de pequeño calibre, y estos extremos afilados de estos cristales van a dañar las membranas celulares. Entonces, esto es lo que pasa en la anemia falciforme. Las características más importantes, entonces, la hemoglobina, y la van a perder estas hemoglobinopatías como la anemia falciforme, es que tienen que ser una célula flexible y reversible también con el oxígeno, su capacidad de unión. Y la principal función de la hemoglobina en el organismo, como decíamos en las primeras diapositivas, es su capacidad de transporte de oxígeno, la capacidad de combinarse con el oxígeno en los pulmones e irse liberando posteriormente en el tejido periférico, en los capilares de los tejidos periféricos. Entonces, el átomo de oxígeno se une débilmente con los enlaces de coordinación del átomo de hierro en la hemoglobina. Entonces, cuando se une el hemo del hierro, el oxígeno se transporta como oxígeno molecular, que es el oxígeno, el O2, el oxígeno compuesto por dos átomos de oxígeno. Entonces, el oxígeno se libera en los fluidos tisulares en forma molecular, ¿okay? En lugar de oxígeno iónico. En cuanto al metabolismo del hierro, pues sabemos que el hierro es importante para la formación de la hemoglobina y también para la formación de otras sustancias, ¿sí? Como los citocromos, las peroxidasas, las catalasas, y la cantidad promedio total de hierro en el cuerpo es de 4 a 5 gramos. De ese 4 a 5 gramos, hasta el 65% va a estar formando parte de la hemoglobina.
Entonces, aquí tenemos la ingesta diaria normal de hierro por la alimentación, unos 10 a 15 miligramos al día, ¿ok? Está en su forma férrica y se absorbe ya en su forma ferrosa, eso también lo vemos un poquito más adelante, y entonces de esto se absorbe un 10%, ¿ok? Alrededor de 1 miligramo al día, ¿ok? Entonces las pérdidas también son alrededor de 1 miligramo. Así es que dependiendo del aporte, si pasa un periodo corto de inanición, pues también va a caer en un déficit de una manera incluso un poco más rápida que cuando tenemos pacientes con déficit de B12 y ácido fólico, porque también vamos a perder hierro principalmente en las mujeres durante la menstruación y también durante el embarazo y también por descamación de epitelios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la distribución del hierro en el cuerpo, principalmente, como mencionaba, en la hemoglobina, del 65, aquí hasta el 70% del hierro va a estar en la hemoglobina, va a estar en forma de depósitos de ferritina y hemosiderina hasta en el 25 al 30%, con la mioglobina 5% y para procesos enzimáticos 0.5% y en la transferrina 0.1%. ¿Ok? Aquí es más de lo mismo, solo que en letras para que lo puedan repasar más adelante. Entonces, algo breve del transporte y almacenamiento del hierro, donde se absorbe en el intestino delgado, ¿ok? Y se combina entonces en el plasma con la beta-globulina, la apotransferrina y posteriormente van a formar la transferrina ya a nivel plasmático. Entonces, el exceso de hierro que haya en los tejidos, pues se va a almacenar en los hepatocitos, ¿ok? Y una menor porción en las células reticuloendoteliales de la médula ósea. Entonces, una vez ya dentro del citoplasma de la célula, el hierro se combina con la apoferritina para formar la ferritina, que aquí lo tenemos. Entonces, cuando la cantidad de hierro en el plasma disminuye, esta unión es reversible. Entonces, el hierro de la ferritina se libera, vuelve a ser hierro libre y este pues puede ser utilizado nuevamente. La transferrina se ingiere por endocitosis en los eritroblastos junto con el hierro. Y la transferrina entrega hierro directamente a la mitocondria y aquí es donde entonces se va a formar el grupo M. Cuando los glóbulos rojos entonces llegan al final de su vida, igual se destruyen, la hemoglobina liberada es ingerida o degradada por las células del sistema monocito macrofágico. Aquí tenemos representada pues la degradación de la hemoglobina, eh, quedan ciertas partículas nuevamente de hierro libre y pues a partir de este grupo N se lisa o es fagocitado por los macrófagos, posteriormente pues se va a formar la bilirrubina. Entonces, aquí en este diagrama, ¿ok? Vamos a publicar en la revista Lancet 2021, aquí tratando de explicar más que todo el déficit en sí, eh, la anemia por déficit de hierro, y nos sirve también para comprender un poco la fisiopatología de la anemia por enfermedades crónicas o anemia inflamatoria. Entonces, eh, aquí a la derecha con remarcado de amarillo tenemos el paciente en el cual las reservas de hierro van a estar disminuidas, el hierro a nivel plasmático también va a estar disminuida y para comprender un poco esto tenemos que saber que a nivel de los hepatocitos se produce esta proteína que es la hepcidina, ¿ok? Esta hepcidina en condiciones de ferropenia va a estar disminuida y que ella esté disminuida permite a estas proteínas que tenemos aquí, que son las ferroportinas, permiten absorber el hierro. Aquí a nivel del intestino, a nivel intestinal, del intestino delgado, y acá a nivel del sistema retículo endotelial por la acción de los macrófagos.
¿ok? Son dos de las principales vías de absorción del hierro y posterior metabolismo. Entonces, esto se permite cuando tenemos niveles bajos de hepcidina. Acá a la izquierda remarcado de verde, entonces tenemos lo que va a ocurrir en un paciente con una enfermedad crónica, cuando tenemos una anemia inflamatoria, en el cual va a haber unión de la interleuquina 6 a su receptor con el estímulo de el JAK-STAT, y esto van a hacer lo contrario, van a estimular la producción y la acción de la hepcidina, y esta va a bloquear las ferroportinas en ambos niveles, tanto a nivel intestinal como a nivel del sistema retículo endotelial, y no va a permitir la absorción del hierro como tal. Me avisas si tienen alguna pregunta en cualquier punto, pueden interrumpirme, con gusto lo explicamos nuevamente. Entonces, hasta aquí parte del metabolismo, absorción, transporte en sí de la hemoglobina, la maduración del glóbulo rojo como tal, y vamos a entrar a hablar esto de una manera bastante general sobre las principales patologías, ya sea por déficit de esos glóbulos rojos, que es el caso de las anemias, o por el exceso de los mismos, que vamos a ver al final de este capítulo. Entonces, anemia no es más que la deficiencia en sí de los glóbulos rojos. Entonces, dentro de las principales causas, pues que estemos perdiendo esos glóbulos rojos, como existe en pacientes con sangrado gastrointestinal, en pacientes que han tenido un trauma, una herida cortante por pérdidas, ¿ok? Y si hay una alteración en los procesos que mencionaba como previamente desde el inicio de la charla, entonces vamos a tener una anemia por un déficit en la producción de los glóbulos rojos. Entonces, la anemia por pérdida de sangre va a ocurrir después de una hemorragia significativa. Entonces, a tener en cuenta que el cuerpo puede reemplazar el plasma dentro de 1 a 3 días. Sin embargo, la concentración en sí de los glóbulos rojos va a seguir siendo baja. Después de una hemorragia importante, se requiere incluso de 3 a 4 semanas para que estos glóbulos rojos vuelvan a niveles normales. Y esto siempre y cuando que se controle pues la injuria inicial. Si el paciente tiene un sangrado gastrointestinal eh, que no se logra mediante endoscopía o mediante antiácidos, que no se logre controlar, no se trata, pues este periodo no va a ser suficiente para que los glóbulos rojos vuelvan a niveles normales. ¿Ok? Entonces, los eritrocitos que se producen van a ser mucho más pequeños de lo normal y contienen poca hemoglobina. En el caso de que sigan las pérdidas de manera crónica, ¿ok? Y si siguen así, pues vamos a tener una anemia hipocrómica microcítica. Si el paciente cursó con una anemia por una hemorragia, pues en el momento que el paciente, pongámonos un paciente que tuvo un accidente automovilístico, tuvo una herida punzocortante durante el mismo, perdió 4 gramos de hemoglobina y le hacemos en el momento en que llega urgencia una biometría hemática, pues probablemente la anemia con la que cursa el paciente no va a ser hipocrómica microcítica, ¿ok? Sino una anemia normocítica normocrómica porque fue algo agudo. En el periodo de convalecencia, entonces podemos encontrarnos con esto. Y aquí vemos un frotis de libro de anemia hipocrómica microcítica, glóbulos rojos más pequeños y más pálidos que los normales. ¿Okay? Tenemos otro tipo de anemia, ¿okay? La anemia aplásica, que viene por una disfunción de la médula ósea. ¿Okay? Aplasia significa disfunción o falta de función, en este caso de la médula ósea. Dentro de las causas más frecuentes está la exposición a radiación o a quimioterapia también, que puede causar daños en las células madres de la médula ósea, dosis elevada de productos tóxicos químicos como insecticidas,
como el benceno de la gasolina también. Incluso conocí el caso de un paciente que era dispensador de gasolina, ¿sí? El paciente ya con varios meses de evolución de astenia, adinamia, el paciente con fatiga, ya con palidez, ¿ok? Y cuando se le realizó una biometría hemática, pues se pudo valorar la anemia del paciente, ¿ok? Pero el mismo, luego de retirarse a la exposición de benceno, es decir, de dejar de dispensar gasolina, al cabo ya de varios meses, pues fue recuperando esa función de la médula ósea, ¿ok? No siempre es reversible, pero en estos casos sí puede serlo. Así es que insecticidas también pueden causar una clínica de una anemia aplásica, algunos trastornos autoinmunes, dentro de estos de los más frecuentes de lo que he visto, por lupus eritematoso sistémico, en el cual pues un trastorno autoinmunitario, las propias células del cuerpo pues atacan la médula ósea y hay otro grupo de etiologías, estas son las más frecuentes y aquellas etiologías que no logramos identificar pues entran en este grupo de anemia aplásica idiopática, como le ponemos en medicina, aquellas cosas que no sabemos la causa en sí, pues terminan siendo idiopáticas. Tal vez más adelante, si se sigue estudiando, se encuentre la causa. Si no, pues se clasifica después de realizar las pruebas principales como anemia idiopática si no se logra identificar. Entonces, de la anemia megaloblástica, conversábamos algo sobre ella previamente cuando mencionábamos lo de el déficit de vitamina B12. ¿Okay? En estos estados los eritroblastos no pueden proliferar tan rápidamente para formar un número normal de eritrocitos. Sí siguen creciendo, pero no siguen proliferando como tal. Y entonces vamos a tener los megaloblastos, eh, aquí tenemos los megaloblastos, que son eritrocitos de un tamaño mayor al normal, ¿ok? Pero con una membrana más frágil, que al exponerse entonces a situaciones de estrés, llámese infecciones, este, frío, ya sea traumas, condiciones de estrés, lo pueden llevar entonces a que haya ruptura de estas células por la fragilidad de su membrana. Entonces terminan en anemia, un número deficiente de eritrocitos. Entonces podemos tener también anemias hemolíticas, ¿ok? En las cuales las células también van a ser células más frágiles, más propensas a romperse al pasar por los capilares, principalmente a nivel del vaso. Las células se van a destruir más rápido de lo que se forman y en estas condiciones la anemia puede ser incluso de gran severidad. Aquí pues tenemos representado el caso de una eferocitosis hereditaria. Los eritrocitos son, aquí los tenemos, son más pequeños que un eritrocito normal, esféricos, ¿ok? En lugar de ser un disco bicóncavo como tenemos aquí un eritrocito normal, va a ser más que todo esférico y entonces no pueden soportar el estrés, las fuerzas de compresión, porque la membrana de estos no va a tener la flexibilidad suficiente para someterse entonces a fuerzas de compresión. Así es que también terminan listándose o rompiéndose un poco más y más profundo ya sobre la anemia falciforme, que previamente dábamos un pantallazo. Aquí esto por lo general sí se lo pregunto porque esto lo van a seguir viendo probablemente el resto de su vida como médicos. La anemia falciforme se da por la sustitución de timina por adenina en el gen de la globina beta. Eso tienen que recitarlo así porque lo van a seguir viendo. El cromosoma 11 y esto conduce a una mutación de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena B. ¿Sí? Y esta es la que posteriormente vamos a conocer como hemoglobina S. Entonces, cuando esta hemoglobina
se somete a concentraciones bajas de oxígeno, perdón, los cristales que mencionábamos previamente que se van a formar, cristales largos dentro de los eritrocitos, le van a dar posteriormente pues ese aspecto de oso. Los cristales se van a alargar la célula y le van a dar el aspecto de oso en lugar de un disco bicóncavo. Aquí tenemos el disco bicóncavo, los eritrocitos normales, y aquí las células falciformes en forma de os o de semiluna. Entonces, la hemoglobina va a precipitarse y va a lesionar la membrana celular y durante las crisis pueden cursar con anemias graves también. Hasta aquí hablábamos de los principales tipos de anemia. Más adelante, cuando den hematología, pues van a ver que esto es mucho más extenso, hay muchos más tipos de anemia, ¿ok? Aquí vamos a hablar ahora de lo contrario, lo que viene siendo el exceso ahora de glóbulos rojos, que viene siendo la policitemia. Las policitemias pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿ok? Dependiendo de la causa en sí. Secundaria en este caso en los casos de pacientes que viven en mayor altitud, como mencionaba al inicio, va a haber una hipoxia por la disminución del oxígeno, de la presión parcial de oxígeno como tal, y no va a llegar así de manera normal a los tejidos, y en los órganos hematopoyéticos, perdón, van a aumentar la producción de eritrocitos. El recuento de estos va a ser mayor, de 6 a 7 millones por micrómetro, y alrededor de un 30% por encima de lo normal, ¿ok? También puede haber policitemia fisiológica, que era lo que comentaba, en nativos que vivan en altitudes mayores, ¿no? Hasta el doble de la usual, de la nuestra. Y tenemos, esta era la policitemia secundaria, ahora la policitemia vera, en esta más que todo por una mutación. Entonces, esta se debe a anomalías genéticas de las células hemocitoblásticas, y aquí los blastos van a seguir produciendo eritrocitos, incluso cuando ya hay suficiente cantidad de eritrocitos, no hay ese feedback negativo para que paren la producción, sino que siguen produciendo de forma descontrolada, y esto da lugar a esa producción excesiva de eritrocitos, obviamente. Entonces el recuento de eritrocitos va a ser mayor, el hematocrito también va a ser mayor. Esto tiene criterios para poder hacer el diagnóstico, se los presento en la siguiente diapositiva, y esto lleva a que haya una mayor viscosidad de la sangre como tal, y vamos a ver otros fenómenos eh, posteriormente como extremidades congestivas, inicialmente eh, eritematosas de mayor tamaño, ¿ok? Y no solo aumenta el hematocrito, sino también el volumen sanguíneo total, incluso al doble, y hay una ingurgitación en sí de todo el sistema vascular, ¿ok? Y puede haber fenómenos posteriormente por el taponamiento del mismo, por la misma viscosidad a la que lleva esta enfermedad. Entonces, hay criterios diagnósticos, porque su libro de texto menciona este hematocrito, el 60-70%, pero como definición propia para la policitemia vera, va a depender si es hombre o es mujer, ¿ok? Y el hematocrito debe ser mayor del 49% en hombres o mayor del 48% en mujeres, o aumento del volumen eritrocitario por arriba del 25% de lo normal. Esto en cuanto a la hemoglobina y hematocrito, ¿ok? Pero también puede, hay otros métodos, se necesitan al menos dos criterios mayores como tal para hacer el diagnóstico, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se lo dejo también, la presencia de, perdón, tres criterios mayores o los dos primeros criterios mayores y el criterio menor. Es decir, están presentes los tres o que haya estos dos y el menor. Entonces, el otro criterio mayor es que se haga una biopsia de médula ósea y esta se vea hipercelular con proliferación de las tres líneas,
y con megacariocitos maduros pleomorfos. Estas cosas un poquito ya más avanzadas, o como les decía, este producto de una mutación es algo genético, la policitemia vera como tal, no la secundaria, y que haya mutación de esta proteína en el JAK2. ¿Okay? Y el criterio menor es que los niveles de eritropoyetina sérica sean más bajos, ¿okay? Inferiores al rango de normalidad. Entonces, ¿qué síntomas van a presentar estos pacientes? Van a afectar diferentes sistemas como tal. Va a haber síntomas inespecíficos hasta en el 50% de los casos, ¿ok? Y de los que vemos con mayor frecuencia es que el paciente va a referir prurito generalizado y se logra bañar con agua caliente, ¿ok? Y esto es bastante clásico de la policitemia vera, además de astenia, sudoración, pérdida de peso, gota, síntomas inespecíficos gastrointestinales. A nivel neurológico pueden cursar desde una cefalea, incluso hasta tener infartos o ictus cerebrales, también hemorragias, alteraciones visuales y otras, también fenómenos trombóticos, dentro de estos pues también el ictus que mencionaba, pero también a nivel cardíaco pueden cursar con un infarto, claudicación intermitente, no solo trastornos arteriales, sino también venosos, una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, otros fenómenos hemorrágicos como epistaxis, gingivorragia, sangrados a nivel gastrointestinal y otras alteraciones, ya hepatoesplenomegalia también se ve con bastante frecuencia en estos pacientes, los pacientes hipertensos con la cara rubicunda, ¿okay? Que le toman la presión y la presión altísima y con estas características y viene y le dice que cada vez que se baña con agua caliente le da un prurito generalizado, pues es algo bastante clásico en este tipo de pacientes. Aquí vemos pues el paciente con eritema conjuntival, inyección conjuntival, acá con las extremidades rojas, aquí ya un poco edematoso. Y bueno, la segunda parte pues de esta presentación ya es en cuanto a las células de defensa, los glóbulos rojos como, perdón, blancos como tal. No sé si de glóbulos rojos tienen alguna pregunta. Si no continuamos con esto, igual lo pueden consultar al final de la presentación. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de lo que vienen siendo los leucocitos y lo vamos a ir desglosando. Entonces, los leucocitos, también conocidos como las células blancas, se van a formar en dos principales sitios, en la médula ósea, los granulocitos, monocitos, algunos linfocitos, y en los tejidos linfáticos, pues se va principalmente los linfocitos y células plasmáticas. Entonces, aquí tenemos representado, acá la serie mieloide, acá la linfoide. Aquí tenemos los polimorfonucleares. ¿Por qué se llaman polimorfonucleares? Porque acá al final de su maduración, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, vemos que tienen múltiples núcleos. De ahí entonces el nombre de polimorfonuclear. Y granulocitos, ¿por qué? Porque tienen múltiples gránulos en su citoplasma también. Acá también lo podemos ver. Entonces, bueno, algo de los valores normales, estos no se lo voy a preguntar, pero para que lo tengan posteriormente para su práctica clínica, va a ser incluso variable dependiendo de la edad del paciente. Aquí para recordar, pues el que tiene mayor frecuencia vienen siendo los neutrófilos, los que tienen mayor frecuencia, de ahí los linfocitos, entre estos dos, pues son los que tienen mayor porcentaje a nivel de la, eh, de la sangre normal. ¿Okay? También pues ya con menos frecuencia los monocitos, eosinófilos y basófilos, y de esto vamos a ir hablando. Entonces, luego en cuanto a la génesis de estas células, partimos igual de una célula madre precursora hematopoyética, dependiendo de su estímulo, de la unidad formadora de colonias esplénicas, aquí dependiendo si es la unidad formadora de colonias de granulocitos, monocitos, tenemos los granulocitos y los monocitos, como su nombre lo dice, y si es la célula precursora linfoide la que es estimulada para producción, entonces tenemos los linfocitos T
y los linfocitos B. Pero a tener en cuenta que todas estas células sanguíneas provienen entonces de las células madres hematopoyéticas pluripotenciales. Este diagrama que lo presentaba previamente de la génesis en cuanto a los linajes mieloides y linfoides, principalmente eso, y aquí los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea. ¿Okay? Esto lo mencionaba previamente, también que los linfocitos y las células plasmáticas se producen sobre todo en los diferentes órganos linfoides o linfógenos. ¿Cuáles son estos? Los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, amígdalas, también las bolsas de tejido linfático en otras partes del cuerpo, como la médula ósea y las placas de Peyer. Entonces aquí tenemos la gráfica, el cuadro inicial de los leucocitos en cuanto a su vida media y producción. Hablábamos que la vida media iba a ser variable dependiendo si el paciente está cursando con una infección aguda o están quiescentes en los tejidos. Entonces, el ciclo vital de los leucocitos, cuando hay una infección, la vida media de esto se va a cortar incluso a horas, porque los granulocitos cuando acuden a estas áreas de infección van a realizar sus funciones de protección y en el proceso se van a estar destruyendo. ¿Okay? Los monocitos tienen un tiempo de tránsito corto, de 10 hasta 20 horas en la sangre, antes de pasar a través de las membranas capilares hacia los tejidos. Una vez en los tejidos, estos monocitos van a aumentar de tamaño y se convierten en macrófagos tisulares y ahí pueden permanecer incluso meses, a no ser que tengan que ir a fagocitar algún sitio, que tengan que ir a cumplir su función, pues durante esta también se lisan. Entonces los macrófagos tisulares van a ser la base del sistema macrofágico tisular que va a proporcionar una defensa continua contra las infecciones. Entonces, los linfocitos, ellos entran al sistema circulatorio de manera constante y esto lo hacen junto al drenaje linfático. ¿Okay? ¿De dónde viene ese drenaje linfático? De los ganglios linfáticos y del vaso y otros tejidos linfáticos que mencionábamos previamente. Luego de unas horas van a salir de nuevo a la sangre hacia los tejidos mediante diapéresis y después vuelven nuevamente, van a la linfa, retornan a la sangre y así van a tener una circulación continua en el organismo. La vida media de los linfocitos va a ir de semanas a meses y su duración va a depender, igual que los neutrófilos, los macrófagos que previamente mencionábamos, va a depender entonces de la necesidad del organismo de estas células. Entonces, estos entran a los espacios tisulares mediante diapéresis, mencionado en la diapositiva anterior. Pero, ¿qué es eso de la diapéresis? Aquí explicando con un neutrófilo, esto consiste más que todo en la capacidad de estos de escurrirse a través de capilares sanguíneos. Entonces, los neutrófilos y macrófagos por movimiento ameboide, cuando son estimulados hacia un área inflamatoria, hacia un área de quimiotaxis, ellos se van a desplazar hacia el borde del vaso sanguíneo, quedan en contacto prácticamente con el endotelio del vaso sanguíneo. Esta migración hacia el endotelio es lo que conocemos como el proceso de marginación y luego se deforman para poder atravesar el espacio entre dos células endoteliales y este fenómeno es el que conocemos entonces como diapéresis. Y todo esto porque esa célula de defensa, en este caso un neutrófilo, se va redirigiendo, va buscando la fuente de quimiotaxis o la fuente que viene siendo más que todo una fuente de inflamación que atrae a estas células. Entonces, pero no es que si hay un área de infección, todos los neutrófilos del cuerpo van a ir a esa área, ¿ok? Sino que la quimiotaxia es eficaz hasta unos 100 micrómetros de tejido inflamado. Ahora hablamos un poco de lo que viene siendo la fagocitosis, que es
la función más importante de estas células, la función más importante de los neutrófilos y de los macrófagos. ¿Y qué significa? Es la ingestión celular de un agente ofensivo, llámese virus, bacteria, lo que quieran. Entonces, la fagocitosis debe ser un proceso altamente selectivo, ¿ok? Porque si no, estarían atacando, y es lo que de cierto modo ocurre con los trastornos autoinmunes, eh, atacarían las propias células del cuerpo. Y hay ciertas características físicas que aumentan la posibilidad de que estas células realicen fagocitosis, ¿ok? Y es que las superficies sean rugosas, más que todo, aumenta la probabilidad de fagocitosis. Entonces, una vez se han fagocitado partículas extrañas y otros gránulos citoplasmáticos, entran inmediatamente en contacto con la vesícula fagocítica y aquí van a vertir enzima digestiva y agentes bactericidas que están contenidos en las vesículas. Entonces, vamos a tener por acción de estos neutrófilos, de estos macrófagos, van a conformar posteriormente el sistema monocito macrofágico. ¿Okay? Después de entrar a los tejidos y convertirse en macrófagos, hay una gran proporción de monocitos que se van a unir a los tejidos. Estos van a permanecer ahí unidos a los tejidos incluso años hasta que se requieran para alguna función protectora específica. Entonces, estos van a tener las mismas capacidades que los macrófagos móviles de fagocitar grandes cantidades de partículas nocivas, ya sea bacterias, virus, aquí mencionan también los tejidos necróticos, claro que sí, y otras partículas extrañas en los tejidos. Entonces, cuando se estimulan, hay un estímulo, estos macrófagos que estaban fijos a los tejidos van a romper esas inserciones y van a volver a ser macrófagos móviles. Y esto buscando esas áreas quimiotáxicas, esas áreas de inflamación para ir a realizar su trabajo. Entonces, la combinación de todos estos, los monocitos, los macrófagos móviles y esos macrófagos fijos, tisulares fijos, y también unas cuantas células endoteliales especializadas, van a conformar junto al vaso, médula ósea y ganglios linfáticos lo que conocemos como el sistema retículo endotelial. Entonces, aquí para agregar a esto, eh, todas o casi todas las células se originan de una célula precursora monocítica, por tanto, y aquí, por eso abajo puse entre paréntesis, el sistema retículo endotelial es casi sinónimo del sistema monocito macrofágico. Aquí tenemos representado en este esquema un ganglio linfático. Tenemos aquí representado en verde en la cápsula como tal del ganglio linfático. Tenemos aquí los vasos como tal, linfáticos aferentes. Aquí la linfa entonces se va a dirigir por los senos medulares hasta ir hacia los vasos eferentes en el hilio del propio ganglio. ¿Okay? Aquí entonces tenemos representado tejido hepático. ¿Okay? Vemos los hepatocitos y aquí en los espacios de Dice tenemos los macrófagos hepáticos, que son los que conocemos como células de Kupffer. Acá tenemos tejido esplénico, representado aquí en la pulpa. A nivel de la pulpa roja hay gran cantidad de macrófagos también listos para fagocitar. Y aquí representado pues la vena y arteria esplénica también. Entonces vamos a hablar algo bastante resumido sobre inflamación y cómo dentro de esta va a haber participación también de neutrófilos y de macrófagos. Todo a partir entonces de una lesión tisular, ya sea por un trauma, ya sea por bacterias, ya sea por alguna lesión producto de una sustancia química, incluso por el calor, ¿okay? Que todo lo que me lleva a una lesión tisular va a hacer que este tejido lesionado libere
múltiples sustancias que no van a actuar solo sobre ese tejido lesionado, sino que también estas sustancias van a actuar sobre los tejidos adyacentes, ¿ok? Sobre las células vecinas que de manera inicial no estaban lesionados. Entonces, este complejo de cambios tisulares, tanto de manera directa como indirecta, es lo que conocemos como inflamación. Entonces, esta inflamación tiene ciertas características, son principalmente cinco, ¿ok? La primera característica es la vasodilatación principalmente pues una vasodilatación de los vasos sanguíneos locales. Y esta vasodilatación va a hacer que aumente también el flujo sanguíneo a nivel local. El segundo paso es el aumento de la permeabilidad de los capilares y esta permite que grandes cantidades, entonces el vaso se hace más permeable, entonces va a haber mayor cantidad, va a haber fuga de grandes cantidades, no solo de células, de las células de defensa, ¿ok? Sino también otras sustancias a esta área. Luego va a haber coagulación del líquido en los espacios intersticiales, porque dentro de estas sustancias que llegaban al área también hay fibrinógenos y otras proteínas que llegan a los capilares y posteriormente va a haber una coagulación de líquido en estos espacios intersticiales. Va a haber migración de todos estos granulocitos y monocitos al tejido lesionado y posteriormente va a haber una tumefacción tisular. Entonces, los productos tisulares que provocan estas reacciones son principalmente estos, la histamina, bradesina, serotonina, las prostaglandinas, linfocinas, otros productos de la reacción del sistema de complemento y también productos de reacciones del sistema de coagulación. Entonces, aquí tenemos cuando se activan por cualquier estímulo de los mencionados, los principales, si bien son inflamación e infección, también por otros estímulos que puedan causar un aumento del tamaño de cada una de estas células, aquí hablando principalmente de neutrófilos y macrófagos, hace que muchos macrófagos previamente estaban sésiles con su adherida a los tejidos en estado de reposo, pierdan sus inserciones y se hagan móviles. Entonces, estos macrófagos tisulares que pierden sus inserciones, se hacen móviles, van a proporcionar una primera línea de defensa contra las infecciones. Entonces, alrededor de la primera hora, luego de la infección, va a haber invasión de neutrófilos de la zona inflamada y esta invasión de neutrófilos viene siendo la segunda línea de defensa. Primero, los macrófagos se hicieron móviles, después hay una invasión de neutrófilos hacia esa zona inflamada. Entonces va a haber participación de múltiples citoquinas inflamatorias y otros productos bioquímicos que vienen pues de los mismos tejidos inflamados que inician otras reacciones. ¿Qué reacciones como tal? Entonces, y esto lo mencionábamos previamente, la marginación en la cual se van hacia el margen del vaso, por eso el nombre de marginación, ¿ok? Va a rodar y a adherirse a las células endoteliales, como aquí lo mencionamos, y esto mediante la acción de selectinas y de moléculas de adhesión intracelular, principalmente moléculas de adhesión intracelular tipo 1. Luego de aquí, entonces en el tejido inflamado, acá representado, hace que aumente la permeabilidad de esas células endoteliales y permitan posteriormente la diapédesis de estas células de defensa, en este caso neutrófilos, para redirigirse hacia las áreas quimiotácticas, ¿ok? Es aquí representado pues el tejido inflamado. Y dado a que va a haber una gran cantidad de neutrófilos de todo el tejido adyacente que van a migrar hacia esa área quimiotáctica, pues posteriormente va a aumentar el número de los neutrófilos
y vamos a tener el paciente cursando con neutrofilia. Entonces, la segunda invasión de macrófagos del tejido inflamado va a ser la tercera línea de defensa y la cuarta va a venir de la producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. ¿Okay? Tenemos las principales cuatro líneas de defensa. Entonces, también va a haber un control, o por lo general, en un paciente sin otras comorbilidades como enfermedades autoinmunes, debe haber un control de retroalimentación. ¿Okay? ¿Cómo es eso? Pues el macrófago, aquí representa un macrófago activado, va a liberar células de defensa inflamatorias en este caso o estimuladoras como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y acá pues los factores estimuladores de colonia de granulocitos y monocitos. Estos van a actuar sobre la médula ósea para que se produzca más granulocitos y monocitos. Posteriormente, al controlar la infección, debe haber un feedback negativo sobre los mismos para que disminuyan la liberación de estas células inflamatorias. Esto puede hacerlo de manera directa sobre la médula ósea o de manera inicial se puede liberar estas células inflamatorias, son las mismas que tenemos aquí, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, para que estimule entonces las células endoteliales, fibroblastos y linfocitos, y estos a su vez de una manera secuencial indirecta estimulen los factores de crecimiento de granulocitos y monocitos. Uno de los últimos puntos de este capítulo, antes de entrar a hablar de los granulocitos de manera eh, separada, tenemos la formación de la pus. ¿Ok? La formación de pus es principalmente producto de una combinación tanto de tejido muerto, tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquido tisular. Todo este conglomerado es lo que conocemos como pus. ¿Okay? Entonces, cuando se ha suprimido la infección, todo este conjunto de células muertas se autolizan de manera gradual, y esto en un periodo de días, y se absorben en los tejidos circulantes hasta que desaparece. Ahora sí, los eosinófilos, estos van a constituir, como mencionaba previamente, los más prevalentes vienen siendo los neutrófilos y los linfocitos. Y acá en menor porcentaje dentro de la sangre tenemos los eosinófilos, alrededor del 2% de todos los leucocitos del cuerpo. Siempre que hablan de eosinófilos o se piensa en parásitos o que el paciente tiene una alergia, ¿okay? Más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver que no siempre es así, pero sí tenemos que saber que estas son de las causas, en cuanto a frecuencia, es de las más frecuentes, más en nuestro medio. Países subdesarrollados, pues una alta prevalencia incluso de infecciones parasitarias. Así es que, pero no solo pensar en estas dos. Entonces, al igual que como hablábamos de los neutrófilos, también va a haber migración de los eosinófilos, en este caso, al tejido inflamado, al tejido que está cursando con alguna reacción alérgica, y va a resultar de la liberación de factores quimiotácticos, pero en este caso específicos de eosinófilos. También hay de mastocitos y de basófilos. Entonces, dentro de las otras causas asociadas a elevación de los eosinófilos, tenemos, bueno, las dos principales, las alérgicas y las infecciosas, pero también hay síndromes hiperosinofílicos, leucemias, linfomas y causas tumorales principalmente que pueden aumentar el recuento absoluto de eosinófilos. Ya en menos frecuencia, causas endocrinas, también la enfermedad de rechazo de trasplante, rechazo contra huésped, injerto contra huésped, pueden presentar eosinofilia y otras enfermedades pues menos comunes. Aquí está, bueno, estas son las causas de eosinofilia, solo tomado de otra literatura, y el aumento de recuento de eosinófilos en la sangre periférica
es principalmente cuando es por arriba de 0.4 por 10 a la 9, y por lo general suele ser reactiva. Ahora hablando de los basófilos, los mastocitos y los basófilos, tenemos que tener en cuenta que estos pueden liberar heparina en la sangre. Va a dificultar la coagulación de la sangre como tal. La inmunoglobulina E tiene una propensión a adherirse a estas células, a los mastocitos y los basófilos. Entonces, la unión resultante entonces de ese antígeno alérgico al anticuerpo de la inmunoglobulina E hace que estas células se rompan. Y al romperse los mastocitos y también los basófilos, se van a liberar todas estas sustancias: histamina, uracinina, serotonina, también heparina y también enzimas lisosomales, ¿ok? Que van a causar no solo una inflamación local, sino que estos también pueden causar cierta impedimento para la formación de posterior coágulos. Entonces, hay reacciones tisulares y también vasculares, que son características de manifestaciones alérgicas. Entonces, cuando hablamos de vasofilia, cuando los niveles de basófila en la sangre están por encima de 0.2 por 10 a la 9. Esto no es tan frecuente, por lo general pueden cursar sin una clínica específica y en la práctica siempre hay que sospecharlo en pacientes que estén desarrollando o que estén padeciendo un síndrome mieloproliferativo. Suelen cursar con vasofilia también. Entonces, enfermedades o trastornos asociados a elevación de los basófilos, como mencionaba, neoplasias mieloproliferativas, aquí la leucemia mieloide crónica. Dentro de las neoplasias mieloproliferativas también tenemos a la policistemia vera y a la mielofibrosis primaria y a la trombocitopenia esencial. Todas estas entran dentro de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. También en los casos de leucemia mieloide aguda u otros tumores sólidos y las reacciones inflamatorias alérgicas que mencionaba previamente. Hasta aquí hablamos entonces del exceso de estas células blancas de defensa. Ahora, por el contrario, la disminución de las mismas, la leucopenia, un trastorno clínico en que la médula ósea produce muy pocos leucocitos. Entonces, cualquier reducción en el número de estos leucocitos va a permitir entonces que haya una invasión desde los tejidos adyacentes de otros microorganismos, que muchos de ellos ya estaban presentes, pero al reducirse las células de defensa, pues atacan con mayor facilidad. Entonces, un paciente que cursa con leucopenia, si es tratado de manera adecuada, con antibióticos, se requieren transfusiones también y otros fármacos para proteger de la infección, pueden desarrollar suficiente médula ósea. Esto sí, no es inmediato, sino en un lapso de semanas a meses para poder normalizar las concentraciones de células sanguíneas. Es decir, en este periodo de semanas a meses pueden normalizar las concentraciones de células sanguíneas. Entonces, lo contrario, el aumento entonces de los leucocitos de manera incontrolable o descontrolada puede deberse entonces a lo que conocemos como las leucemias, ¿ok? Son mutaciones cancerosas, ya sea del linaje mieloide o del linaje linfoide, ¿ok? Y este proceso es lo que causa la leucemia, que suele caracterizarse por un número mucho mayor de leucocitos anormales en la sangre circulante, ¿ok? Leucocitos que son anormales en la sangre circulante. Entonces, la leucemia linfocítica o linfoide, estas se deben a la producción cancerosa pues, del linaje linfoide, como su nombre lo dice, que habitualmente comienzan en un ganglio linfático u otro tejido linfático y de ahí se va a extender al resto del cuerpo. Entonces, la leucemia mielógena o mieloide comienza con la producción de células mielógenas en la médula ósea y de ahí se extiende entonces por el resto también del cuerpo, ¿ok? Tanto a nivel medular como extramedular. Entonces aquí un cuadro comparativo, esto solo para hacer una diferenciación
nos estamos enfocando principalmente en la parte derecha del cuadro, que son las leucemias, ¿ok? Pero muchas veces en la práctica clínica suelen confundir durante estos 3 años de residencia en medicina interna, pues la verdad son múltiples las veces que nos llaman por una reacción leucemoide. Ven un paciente que tiene, no sé, 70.000 glóbulos blancos y nos llaman entonces para presentarnos un paciente con una reacción leucemoide. ¿Ok? No es lo mismo reacción leucemoide que leucemia. Y aquí las principales características. Ok, ¿qué es eso, una reacción leucemoide? Es la elevación entonces de los glóbulos blancos, ok, pero por causas inflamatorias o por causas infecciosas principalmente, ok. Estos pacientes con reacción leucemoide no tienen por qué cursar con déficit o alteraciones en las otras líneas celulares, no tienen por qué cursar con sangrado, no tienen por qué cursar con anemia, ¿ok? Ni organomegalias como esplenomegalia o cursar con adenopatías. Y algo que nos va a ayudar a diferenciar más que el recuento de leucocitos en sí, es el porcentaje de blastos que se va a ver al momento de realizar el frotis de sangre periférica. ¿Ok? O sea que si les pongo el caso de un paciente que viene, no sé qué, 40 años, historia de evolución de 2 meses, en los cuales ha cursado con astenia, dinamia, fatiga, pérdida de peso, 2 semanas haciendo fiebre, va a atenderse, se le encuentra una esplenomegalia, múltiples adenopatías, se le hace el VH, tiene leucocitos, pónganse, les dije antes 70.000, digamos que 70.000 leucocitos y en el frotis de sangre periférica tiene 20% de blastos. Esto es más compatible con una leucemia. ¿Okay? Así, más o menos así son las preguntas que les hago en el examen, más que todo enfocados en la parte clínica, en lo que se van a ir encontrando más adelante. Así es que preguntas que tengan que hacer, pues con confianza la pueden ir haciendo. Entonces, hablando de las leucemias, podemos tener leucemias agudas y leucemias crónicas, ¿ok? ¿Y de qué va a depender? Entonces, de la diferenciación de las células. En una leucemia aguda vamos a tener células, principalmente células indiferenciadas. Y la instauración de la enfermedad como tal también va a ser variable, ¿ok? Porque en una leucemia aguda, la instauración va a ser en poco tiempo, ¿ok? Y si no, incluso de semanas o días, ¿ok? Y si no se trata, el cuadro es tan aparatoso, incluso tratándolas, que hay un alto porcentaje de mortalidad, ¿ok? Entonces, en las leucemias crónicas, las células ya están más diferenciadas y se desarrollan de una manera más lenta, de 10 a 20 años, y son pacientes que por lo general van a hacerse un chequeo de rutina y le encuentran que tienen los leucocitos elevados, no sé, 25.000, 30.000 leucocitos, pero el paciente no tenía ningún síntoma, por eso pudo vivir tanto tiempo sin hacerse un chequeo, por lo demás era realizar sus actividades de la vida diaria de manera normal, ¿ok? Y el pronóstico pues no es tan aparatoso como en las leucemias agudas. Bueno, aquí les traía un caso, ¿ok? Vamos a conversarlo. Creo que con esta diapositiva podemos terminar por el día de hoy. Este es un paciente de 44 años, ¿ok? Vamos a presentar la misma clínica que les hablaba previamente. Es un paciente que tiene, digamos que una semana de evolución, de estar cursando con astenia, dinamia, fatiga. Me dice que ha perdido 40 libras en los últimos 2 meses, ¿ok? Y cuando lo vamos a examinar, paciente pálido, mucosas pálidas, ¿ok? Eh, por la parte cardíaca, digamos que tiene un soplo plurifocal sistólico, ¿ok?
¿ok? 3 de 6. Por la parte abdominal, el paciente tiene esplenomegalia, ¿ok? Así es que ya nos vamos a examinar extremidades, área inguinal, área axilar, cuello, y encontramos múltiples adenopatías, ¿ok? Entonces, le hacemos una biometría hemática y vemos que tiene 70.000 leucocitos. En conteo absoluto hay mayor predominio de linfocitos, ¿ok? Nos vamos a la serie roja y en la serie roja vemos que tiene una anemia, hemoglobina en 6.6, hematocrito en 20. Y si nos vamos a desglosar esta anemia, vemos que el volumen corpuscular medio está en 96, ¿okay? Según este laboratorio todavía en el rango normal, pero con tendencia a aumentar, ¿okay? Con tendencia hacia macrocitosis. Y la hemoglobina corpuscular, la concentración media de la hemoglobina corpuscular también sigue en rango normal, ¿okay? Pero hacia el límite inferior, con tendencia hacia la microcitosis y una amplitud de distribución eritrocitaria elevada, heterogénea. ¿Okay? Bueno, hicimos el frotis de sangre periférica y vemos que el paciente tiene linfocitos, 50% de linfocitos. ¿Okay? Cuando el rango de referencia, si nos vamos aquí, es de hasta un 4%, según este laboratorio, tiene 50%. Y de lo más importante, bueno, dentro de todo lo importante que les mencionaba, el porcentaje de blastos es mayor del 20%, ¿ok? Es del 38%. Entonces nos vamos a ver cómo están los reticulocitos. Entonces, acá en este lado del laboratorio, nos dicen que el porcentaje de reticulocitos es de 3.58. Okay. Hablamos de una anemia, eso no estaba incluido dentro de la parte de la charla, pero para que tengan conocimiento también, podemos hablar dentro de la clasificación de las anemias, podemos hablar también de las anemias regenerativas y regenerativas, dependiendo del índice reticulocitario. Este índice reticulocitario, esto no es algo que le vaya a preguntar todavía, lo van a ir aprendiendo más adelante. Cuando está por debajo de 2, hablamos de anemia regenerativa, y por encima de 2, de anemias regenerativas. ¿Ok? Hay que hacer este índice de reticulocitario, un índice de corrección del porcentaje de reticulocitos con el hematocrito, ¿okay? Para que no haya errores, porque vemos, por ejemplo, este paciente, y si solo nos guiamos con el porcentaje de reticulocitos y lo vemos mayor de 2, podría pensar que es una anemia regenerativa, ¿okay? Pero haciendo la corrección según el hematocrito, pues nos da un índice mucho menor del 10%. Así es que aquí estamos ante un paciente de 44 años, presentó una clínica aparatosa, si es que de una instauración bastante rápida, así que con estos leucocitos elevados, un porcentaje de blastas mayor del 20%, pues prácticamente estamos ante un paciente con una leucemia aguda, ¿okay? Probablemente linfoide, faltaría hacerle la biopsia, pero probablemente una leucemia linfoide aguda. Bueno, por el momento creo que podemos ir terminando por aquí, que vendría siendo pues la mitad de la clase. Sé que es algo extensa, mucho material nuevo. He intentado reducirlo a lo más puntual e importante, pero igual es bastante. Así es que si tienen alguna pregunta, pues con confianza pueden hacerla. Doctor, yo tengo dos preguntas. Claro. La primera era referente a esta historia clínica. Usted dice que es aguda simplemente porque el paciente pues, se enfermó en ese lapso de 2 meses, ¿no? Ajá. Porque eso es lo que quería corroborar.
Esa es la primera. La segunda es referente a lo lo del macrófago cuando libera la TNF y la interleucina. Esa interleucina es la que estimula a la célula endotelial para que se abra, o ella estimula a la célula endotelial para que produzca secreciones que estimulan nuevamente la producción de granulocitos monocitos. Eso es lo que allí me confunde un poco. Vamos una por una. Y es importante porque intento preguntarles esto también en el examen de manera práctica, en forma de caso clínico. ¿Okay? Bueno, te pongo la anterior. ¿Okay? Las leucemias agudas, si bien te mencioné en este caso semanas, el paciente lo desarrolló en poco tiempo, semanas, máximo meses. ¿Okay? Y la clínica es muy fuerte, el paciente viene con muchas manifestaciones clínicas. Lo contrario del paciente crónico, que como aquí te lo tengo, le pongo 10 a 20 años, son pacientes que se diagnostican, por decírtelo así, por casualidad, que fue a hacerse exámenes de rutina y le encontraron el recuento elevado de leucocitos. Por lo general no cursan con síntomas. Si cursaran con síntomas, pues se atenderían antes. ¿Okay? Así que el lapso sí de semanas a meses, pero lo que más te ayuda a enfocarte en que es una leucemia aguda es toda la clínica, ¿okay? tan fuerte, tan aparatosa con el que le llegue el paciente. Incluso, no se los presenté así, pero pueden cursar con incluso afectación de las 3 líneas celulares. En este caso, el paciente tenía plaquetas normales, ¿sí? Pero también podemos llegar con pacientes que tienen plaquetas en 1 o menos, plaquetas en 0 punto y tanto, con sangrados incontrolables, que te llegan sangrando por las encías, con hematuria, que los canalizan y en el sitio de la canalización no paran de sangrar, que te llegan febriles, con neumonías importantes, porque el número elevado de leucocitos te mencionaba anormales, ¿ok? Que no son, a pesar de que el número de leucos esté elevado, pues no son capaces de controlar una infección como lo haría una persona normal, ¿ok? No sé si con eso más o menos nos vamos orientando. Sí, se entiende. Ok, y la otra pregunta que me hacías, sí, déjame buscarte la diapositiva, pero los macrófagos, o sea, te hablaba, que pueden hacer producir el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y los factores estimulantes de colonia. Pueden hacer un estímulo directo sobre la médula. Pueden hacer un estímulo directo sobre la médula ósea para que sigan produciendo. Aquí es para que sigan produciendo. ¿Okay? Granulocitos y monocitos, o pueden estimular estas dos, las células inflamatorias. Estas son inflamatorias, factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Estas estimulan entonces las células endoteliales, fibroblastos, linfocitos, para que ellas entonces estimulen o liberen factores estimulantes de colonia, granulocitos y monocitos, que son los que van a actuar sobre la médula ósea para que se produzca pues justamente más monocitos y más granulocitos. ¿Más claro? Sí, sí, doctor. Mi pregunta era qué sustancia era la que permitía que la célula endotelial formase el poro, o era ya la misma situación, ¿no? Sí, sí. No te comprendí bien. Me preguntaste ¿qué liberaba la célula endotelial? No, o sea, la célula endotelial, pues hace, el macrófago hace diapéresis, cuando la célula endotelial pues se ensancha, por así decirlo, forma un cierto poro para que ella pueda pasar, ¿cierto? Vale, estás hablando acá. Sí, mi pregunta era básicamente si había alguna sustancia que permitía que la célula endotelial formase ese poro, o ya en sí, por el medio de la selectina y CAN, se formaba ese poro. O sea, sí, el poro de sí, las células endoteliales van a estar unidas entre sí por estas por endotelinas, pero lo del poro que me mencionas,
este poro va a estar aumentado de tamaño como tal, pero producto, en estos casos, de la misma inflamación. ¿Okay? Todo el tejido inflamado hace que el vaso sanguíneo también sea más permeable, y esta permeabilidad pues viene justamente producto de que va a haber separación, producto de, a raíz de la inflamación de estas células endoteliales. Aquí también hay participación no solo de esto, sino también de prostaglandinas, citoquinas, incluso hasta linfocinas en menor cantidad, pero también pueden participar ahí en la inflamación y aumento de la permeabilidad de las células. Ahora sí, ya respondí mi duda, gracias. Bueno, Doctor, una pregunta. Cuando los pacientes tienen deficiencia de vitamina B12, ¿cuál es el siguiente paso para determinar si ellos, si se le trata de una vez con la vitamina B12 o para determinar la causa real de la deficiencia? sí, bien, importante, un poco más avanzado, pero igual importante, bien. Empecemos con el diagnóstico, ¿bien? Midiendo los niveles de vitamina B12, pues es uno de los primeros pasos, ¿ok? ¿Cuándo empezar a tratarla? Cuando la vitamina B12 está por debajo de 300, ¿sí? Hay laboratorios de que te marcan un rango de referencia que incluso 200 viene siendo normal, ¿sí? Pero por debajo de 300 hay que suplementarlo. Entonces, ¿qué más te sirve para diagnosticar? Pues no solo la cianocobalamina, sino también déjame buscarte el cuadrito, la holotranscobalamina se puede medir porque buscando la causa de ese déficit de vitamina B12, pues porque no solo es decir que tiene un recuento bajo de B12, sino buscar el por qué la B12. Si por lo general un alto porcentaje de los pacientes, principalmente los pacientes que nos vienen desnutridos de la comarca o los pacientes ancianos que sabemos que no se alimentan bien y están con anemia, al momento de medirle la vitamina B12, pues un alto porcentaje la tiene baja. Entonces, podemos medir no solo la cianocobalamina, como te mencionaba, también se puede medir la holotranscobalamina o aptocorrina, así se conocía antes, holotranscobalamina. Podemos medir el anticuerpo contra el factor intrínseco. Podemos medir incluso anticuerpos contra las células parietales, que es donde se produce el factor intrínseco. Son alrededor de 8, si mal no recuerdo, 8 anticuerpos que se pueden medir para hacer el diagnóstico de la anemia, principalmente por causas autoinmunes, del déficit de factor intrínseco. Ácido metilmalónico, también hay otro que se me queda por ahí, la homocisteína también se puede medir. Son varias cosas que puedes solicitar y nos ayuda a hacer el diagnóstico más específico e ir a tratar la causa como tal. La verdad, aquí en Panamá, que yo sepa, medimos la cianocobalamina y lo que es anticuerpo contra el factor intrínseco, y las células parietales también se pide. No sé si lo mandan al extranjero, pero claro que sí, si se piensa en algo de esto, hay otras formas más específicas de llegar al diagnóstico de ese déficit de B12. Entonces, ¿cómo tratarlo? A nivel institucional, contamos solo con cianocobalamina inyectable y se pone intramuscular. Esta no se puede poner intravenosa. Entonces, son 1000 microgramos que se le pone al paciente por una semana. De ahí se va espaciando a cada semana. Cada semana, por las 6 o 8 semanas. Y luego de esto, una dosa irreversible, de que el paciente se le hizo una gastroenterología total o parcial, pero el paciente por el resto de su vida va a requerir la vitamina B12.
después de la semana, entonces va a poner mensualmente una dosis muscular. Pero a nivel ya particular, también se presentaciones de vitamina B12 oral, incluso igual que tiene una mejor absorción todavía. Pero todo esto por la menor de 300. Doctor, la gastrectomía tratar para quedarme algo de la garganta. Y el bypass también son procedimientos similares. A la final puede usar llevar de vitamina B12 y no solo de vitamina B12 para que quede claro también de otra vitamina y amina, por ejemplo, una tan frecuente, pero lo mencionaba a raíz que justamente esta semana pasada tuvimos una paciente que le hizo una banda larga que viene mencionando que le hizo hace 8 meses cuando la mujer va a evaluar la paciente estaba prácticamente en coma, la paciente estaba con trastornos de dismetría ocular y pensaban que era por estaba funcionando y otras cosas que no evaluaban por neurología y al evaluarla tenía déficit de vitamina muy importante a raíz de esa piel le practicó hace 8 meses. Tenemos que pensar todo esto cuando se hacen estos procedimientos que si siendo un bueno para lo que es la reducción del dedo y control normal pues empezar en las posibles consecuencias que pueden enfrentar los pacientes. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. Cuando yo quiero reconocer la reacción de la leucemia, ¿puedo hacerlo con el hemograma o también debo soltar la prótesis? Pero con la clínica te orienta un paciente que con una reacción de leucemia el conteo alto de los leucocitos lo van a tener al igual que una leucemia. Pero en una reacción muy solo van a tener alteración de la célula blanca. Menos que el paciente, que suerte que tenía una anemia en la casa y fue por una infección de lo más bajo de la infección donde no se inflamatoria. Pero lo general las cosas en anemia en un trombocitopenia y bueno, la leucemia tal pues bueno, cada región habla de unos líneas de data. Pero a la del progro, entonces ya algunas porcentajes de la mayor del 20%, ya un mayor de esta puede decir es una leucemia, una leucemia muy. Ok, gracias. Una pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Doctor, hablando de la leucemia fisiológica, se da el caso de que los pacientes entran por altas alturas donde la temperatura y las lesiones suban con esas células. Se puede ver casos como que se como consolidation significa que van a tener anemia de células falciformes, siendo uno de los activadores de las células en forma de la hipoxia o frío que podría haber altas temperaturas. Un paciente tiene una anemia falciforme, un trastorno genético. Si un paciente con células falciformes va a vivir a una mayor altitud y puede estar en policitemia fisiológica. Es lo que le está tratando. Sí, el paciente con fisiológica puede desarrollar, los pacientes con
la frase cuando puede desarrollar su imagen según el lugar donde vivo. La verdad está un poco difícil. Que me haya tocado ver, no, que lo haya leído. La verdad tampoco, porque tengo una niña que sea como lo que es, que se someta a estrés, un paciente que va a vivir con crisis prácticamente toda su vida. Crisis ya sea vasoactiva, cáncer. Y la verdad está difícil que aguanten mantenerse en esas condiciones de estrés toda su vida, desarrollar una polisemia, pero la verdad no sé si hay casos de lo mismo. Eso sí lo voy a ver si encuentro en Facebook y lo comento en la formación de la clase. Muy interesante antes de alguna pregunta. Dele, gracias. Algo más respecto a la charla. Si no, seguimos el domingo. El domingo porque me preguntaron para el cierto. Domingo a las 6 de la tarde. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Listo, chicos. Cualquier cosa se habrá más que me querían preguntar. En la próxima clase, el domingo a las 6 de la tarde puede hacer. Y por el momento sería todo. Así que nos vemos el domingo entonces. Gracias. No.